Muy buenos días, Iglesia. Bienvenidos un domingo más a nuestras reuniones online. Es mi deseo y también mi oración que os encontréis bien, con ánimo, en medio de un tiempo tan incierto y tan cambiante como el que nos ha tocado vivir. Es mi deseo también que estéis con ganas, con fuerzas de comenzar este tiempo de culto a Dios, y vamos a empezar como siempre con alabanza y adoración. Queremos ponerle como iglesia a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Pero antes, dejadme compartir con vosotros unos versículos a modo de introducción, unos versículos que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8, y dicen así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, un pasaje muy conocido que está relatando unos hechos que acontecieron días después de que Jesús resucitara, y justo en el tiempo en el que Jesús se estaba apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Justo antes de la ascensión, justo antes de que desaparezca Jesús definitivamente de los ojos de sus discípulos, estos deciden hacerle una pregunta muy interesante. Lo hemos leído antes. Dicen: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, los discípulos decían a Jesús: ¿cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo se arreglarán todas las cosas? ¿Cuándo dejaremos de experimentar como nación judía las restricciones que nos han impuesto los romanos? ¿Qué día? ¿Qué hora, Jesús? Dínoslo, por favor. Y Jesús les contesta de la siguiente manera: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No os toca a vosotros saber ni el día ni la hora de los acontecimientos futuros, de los acontecimientos que están por venir. Lo que sí tenéis que saber, les dice Jesús, es lo que tenéis que hacer en el entretanto, lo que tenéis que hacer ahora mientras esperáis, lo que tenéis que hacer en el presente. ¿Y qué es eso que tenían que hacer los discípulos? Lo hemos leído también. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué debían hacer los discípulos en el presente? No responder todas las preguntas que tenían en su corazón, no saber todos los detalles del futuro. Lo que tenían que saber es que para su supervivencia era clave llenarse del Espíritu Santo. Tenían que llenarse del Espíritu Santo y después ser testigos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia en la que se encontraran. Y eso mismo, creo yo, que es lo que nos pide Dios en este tiempo, donde hay muchas incertidumbres, donde hay muchas preguntas sin respuesta. Creo que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo más que nunca. Creo que necesitamos representar a Jesús en este tiempo, en cualquier lugar por el que nos movamos. Y eso es lo que vamos a hacer como iglesia en estos momentos. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo por medio de la alabanza y de la adoración. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo al escuchar la predicación de su palabra. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo al recordar la muerte, la crucifixión, la segunda venida de Jesucristo, algo que haremos al celebrar de la cena del Señor. Por eso te pido que te prepares, coge los símbolos del pan, del vino, para que después de la predicación, cuando te demos la indicación, estés listo para poder participar de este momento tan especial. Así que, sin más, vamos a tener ese tiempo de alabanza y de oración. Tu provisión y tu amor conmigo. Eres mi Dios,
porque no hay nadie como tú. Venid hoy, postrémonos, todos los que Él redimió, los que vinieron a su cruz y se rindieron. Venid hoy, sus siervos, los que le amaron, los que tomaron su cruz y le siguieron. Adoradle toda su rey, proclamad con fe que Jesús es rey. Al amado fiel, al buen pastor, Al que siempre fue, que será y vendrá otra vez. Venid hoy, postrémonos, todos los que Él redimió, Los que vinieron a su cruz se rindieron. Venid hoy, sus siervos, los que le amaron, los que tomaron su cruz y le siguieron. Toda su
buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a nuestro culto de hoy, domingo 11 de octubre. Y como sabéis, a causa de la situación que estamos viviendo en Madrid, mantenemos nuestro culto online y así será también el próximo domingo, aunque luego informaremos en nuestra sección de anuncios cuál va a seguir siendo nuestro funcionamiento y todo lo que tú necesitas saber acerca de los distintos ministerios. Pero esta mañana, antes de que hablemos del funcionamiento, queremos orar al Señor. Como sabéis, durante todo el año hemos estado orando por nuestras iglesias a nivel nacional y durante este mes de octubre estamos orando por nuestros hermanos en Seseña. Ellos nos proponen algunos motivos de oración, los tendremos en pantalla enseguida. Ellos quieren que oremos para que Dios les ayude a cumplir la gran comisión, allí donde el Señor les ha establecido como iglesia en Seseña, llevando el evangelio a aquellos que aún no lo conocen y haciendo discípulos. Además, oraremos para que la campaña que ellos desarrollan cada verano, una campaña evangelística, sea respaldada por el Señor, que durante este tiempo el Señor prepare los corazones y que las personas que el próximo año en verano escuchen el evangelio, pues acudan al arrepentimiento y haya convencimiento en sus corazones y se acerquen a la verdad. Además, oraremos por el ministerio de alabanza. Ellos piden oración por los músicos, cantores que hay en esta congregación, y también para que Dios envíe músicos comprometidos, que amen a Dios y amen a la iglesia. Oraremos también por la asociación que ellos tienen allí en Seseña, asociación a través de la cual ellos dan ayuda a la comunidad y es un brazo evangelístico para esta iglesia. Estaremos orando también por este ministerio. En cuanto a nuestra iglesia en Madrid, estaremos orando por los ministerios de la iglesia. Queremos orar por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños, por las mujeres, por el área de intercesión. Queremos que en este tiempo los ministerios se mantengan firmes en el Señor a pesar de la situación que estamos viviendo. Oraremos también por la iglesia a nivel nacional. Queremos orar para que el Señor dé fortaleza y sabiduría a la iglesia en España en esos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, no solamente a nivel político, a nivel económico, sino también es difícil hacer iglesia en medio de esta situación. Oraremos por nuestros hermanos enfermos de nuestra congregación, por hermanos que están experimentando situaciones difíciles a nivel económico, a nivel laboral, a nivel familiar, y queremos cubrirles en oración. Creemos que es nuestra obligación como iglesia estar orando por nuestros hermanos. Así que vamos a orar, hermanos. Te invito a que cierres tus ojos. Oraremos primeramente por nuestros hermanos en Seseña, luego oraremos por los motivos que hemos propuesto en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia, nuestra iglesia local, nuestra iglesia en España. Y luego, siguiendo la dinámica que estamos desarrollando los martes en nuestro tiempo de oración, pues destinaremos unos 2 o 3 minutos para que tú ores allí donde estás, en tu casa, donde quiera que estés conectado en este momento. Tú vas a tener los motivos de oración en pantalla. Primero dejaremos los motivos de la iglesia de Seseña, luego cambiaremos por otros motivos que hemos propuesto y tú podrás también orar allí en tu domicilio. Así de que vamos a orar juntos y luego os dejaremos con un fondo musical para que puedas orar. Amado Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, ante todo primero queremos darte las gracias, Señor, darte a ti todo el reconocimiento, toda la honra y toda la gloria es solo para ti. Pues tú eres Dios soberano, pues tú eres Dios omnipotente, tú eres Dios bueno, tú eres Dios justo. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos y te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro proveedor, nuestro sanador, eres tú, Señor. Y en esta mañana queremos levantar en oración a nuestros hermanos en Seseña. Queremos orar, Padre amado, por los motivos que ellos nos proponen. Y tal y como ellos nos lo han dejado saber, ellos piden para que tú les ayudes a llevar al cumplimiento esa gran comisión, Señor, que tú nos dejaste en tu palabra. Que puedan llevar el evangelio allí en Seseña y que personas que aún no te conocen tengan el privilegio de experimentar el perdón, la salvación, tu misericordia. Permítele, Señor, seguir haciendo discípulos allí en Seseña. Oramos también para que tú desde ya prepares los corazones de aquellas personas que escucharán el evangelio en la próxima campaña que ellos pretenden realizar durante el verano. Permite, Señor, que los corazones se encuentren preparados y que acudan al arrepentimiento. Que tú traigas convicción a los corazones y que esta iglesia, Señor, pueda cumplir con la gran comisión, con el propósito del evangelismo y que personas vengan al conocimiento de la verdad allí en Seseña. Oramos también por el ministerio de la alabanza.
Pedimos, Dios, que tú nutras este ministerio con músicos, con personas dispuestas a adorarte, a entregarte sus voces, a entregarte ese tiempo de adoración, ese tiempo de ministración en la congregación, en las distintas áreas en las que se necesitan músicos, en las que se necesitan instrumentistas, en las que necesitan personas comprometidas, Señor. Pedimos que tú traigas a esta congregación las personas necesarias para este ministerio y que los que están sean fortalecidos, que los que están sean usados por ti para ministrar a la congregación, para llevar a tus hijos a la adoración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oramos también por la asociación. Señor, pedimos que tú les proveas los recursos necesarios, que amplíes aún más su visión en cuanto a la labor que ellos realizan de apoyo a la comunidad, Señor. Permíteles también que esto sea un brazo evangelístico allí en Seseña. Los cubrimos en oración, oramos por Guillermo, por su esposa y por todo el ministerio allí en Seseña. Ayúdalos, Señor. Y oramos también por nuestra iglesia en España. Pedimos, Dios, que en este tiempo tú des fortaleza a tu iglesia, que des sabiduría a los pastores y al liderazgo para que se tomen las decisiones acertadas en este tiempo en el que los confinamientos nos limitan el hacer iglesia. Pedimos que tú des sabiduría a cada iglesia, en cada comunidad, en cada provincia, en cada región de España, Señor. Fortalece la labor pastoral, fortalece la labor ministerial en cada iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por nuestra iglesia aquí en Madrid, por los distintos ministerios, por los matrimonios, por los jóvenes, Señor, por el área infantil, por las mujeres, por el equipo de intercesión, por cada área de nuestra iglesia. Necesita en este tiempo ser fortalecida por ti, Señor. Mantén saludables, firmes, sólidos a los distintos responsables de estos ministerios. Dales también sabiduría, dales dirección, Señor, para mantener estos ministerios unidos, que podamos seguir edificando a las distintas personas que forman parte de estos ministerios. Ayúdanos a crecer en oración. Ayuda también a las distintas áreas de servicio que en este tiempo se ven afectadas en su funcionamiento, para que se puedan mantener firmes en ti, firmes en tu verdad y comprometidas contigo, Señor. Ayuda a cada miembro, cada persona de nuestra iglesia, a cada ministerio. Te lo pedimos, Señor. ¿A quién iremos sino a ti? Eres tú quien sostiene la iglesia, eres tú quien cuida de tus hijos, Señor. Oramos por nuestros hermanos enfermos, todos aquellos que han sido contagiados con el COVID. Pedimos que los fortalezcas, Señor. Pedimos que tu mano sanadora actúe sobre ellos. Pedimos por los hermanos que experimentan cualquier otro tipo de enfermedad, ya sea cáncer, cualquier tipo de enfermedad emocional, mental, cualquier tipo de enfermedad física. Tú eres nuestro sanador, Señor. Ponemos la vida de nuestros hermanos, cada miembro de nuestra iglesia en tus manos, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Ayuda a las familias que experimentan situaciones de crisis económica a causa de la falta de trabajo, todo lo que está generando esta pandemia, las dificultades que se están generando en las familias. Te pedimos ayuda, Señor. Sé tú el proveedor para tus hijos. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Seguimos orando en esta mañana, Señor. Ahora como familia de nuestros hogares queremos levantar oración por cada uno de estos motivos que te hemos presentado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
hermanos, pues en cuanto a los anuncios, pues os informamos que el próximo domingo 18 de octubre seguiremos con nuestro culto online. Iremos informando, ya sabéis, en nuestra página web, iremos informando cualquier cambio, cualquier novedad que pueda surgir, pero en principio nuestra decisión ha sido que el próximo domingo todavía nuestro culto sea online. Y como sabéis, ya muchos de nuestros ministerios han retomado sus actividades online. Uno de ellos, como sabéis, no ha parado ni siquiera durante el tiempo de la pandemia, marzo-abril, y hemos mantenido esta actividad que es el tiempo de oración los martes a las 8 de la tarde. También la escuela bíblica ya ha tenido 2 sesiones de enseñanza, miércoles 8 de la tarde, la reunión de mujeres, las actividades de adolescentes y jóvenes, los jóvenes Jan, preadolescentes y actividades para niños. Todo esto ya está funcionando online. Y deseamos en breve ir recuperando nuestra actividad presencial. Pero de momento estos ministerios tienen actividad, algunos semanal, otros mensual. Toda la información la vas a encontrar siempre en nuestra página web o a través de las redes. También sabes que puedes disponer de un podcast a manera de devocional una vez a la semana. Y te recordamos, antes de que vayamos a nuestro tiempo para la ofrenda, que hoy tomaremos la Santa Cena en nuestros hogares. Luego nuestro pastor Pedro David nos estará dirigiendo en este tiempo para tomar el pan y el vino, y escucharemos también la palabra de nuestro hermano Raúl Abraham. Como sabéis, apartamos un tiempo para que podamos ofrendar. Escucharemos una canción y tendremos oportunidad desde nuestros hogares, a través de nuestros dispositivos móviles, hacer nuestra ofrenda, depositar nuestros diezmos o hacer un donativo para la obra social. Pues te deseo que disfrutes de la palabra del Señor en esta mañana, que disfrutes del tiempo de Santa Cena en familia, y también te deseo una feliz semana, que el Señor os siga guardando, que el Señor os siga protegiendo. Nos conectaremos próximo martes 8 de la tarde en nuestro tiempo de oración. Que Dios os bendiga mucho.
Saludos y bendiciones, amada iglesia. Una alegría poder saludarlos por este medio. Espero que estén todos bien. Sé que algunos están en proceso de recuperación, otros ya recuperados y todos los demás restantes confinados, con ganas de volver a vernos, de estar pronto otra vez en el templo. Pero a día de hoy poder llegar por este medio a tu casa, que el Espíritu pueda traer luz acerca de lo que vamos a estar tocando en el día de hoy. Y quiero hacer referencia a un texto que Pablo dejó registrado en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 14. Aunque en un principio vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos, quiero responder a una pregunta que leí hace unas semanas atrás en un periódico, y es un debate que está muy latente en nuestras televisiones. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? El artículo que leí decía más o menos lo siguiente: quieren animarnos, pero son solo ilusiones, afirma un educador y analista entrevistado en La Sexta. Tras el virus nada será igual, será peor. Responde tras escuchar día a día una multitud de tertulianos bien intencionados que nos han ido diciendo que el mundo será mejor, que habrá más solidaridad, conciencia social y cosas por el estilo. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? ¿Será mejor? ¿Será peor? Mi hijo me preguntaba unas semanas atrás si este año va a poder invitar a sus compañeros al cumple. Otros se preguntan si la cena de Navidad va a poder ser con toda la familia o con un número reducido. ¿Aún Papá Noel estará confinado o no? Y son muchas las preguntas que nos hacemos, y si va a ser mejor o peor, al final el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que los principios de Dios son inalterables. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso he titulado a este mensaje Estabilidad en un mundo que cambia. Todo puede cambiar a nuestro alrededor, pero los principios de Dios siguen estables, y para ello quiero meditar en Primera de Corintios. Vamos a leer capítulo 10 del versículo 1 en adelante, cómo Pablo les recuerda ahora a esta iglesia en Grecia un episodio del Pentateuco en el cual Dios sustentó a su pueblo durante esos 40 años de peregrinación. Y dice así el texto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, como todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron. Primera cosa que quiero subrayar: todos comieron. Recordemos cómo en Éxodo 16 se nos relata la historia acerca de cómo ellos recibían provisión, un rocío que caía por la noche y que al desaparecer dejaba como una especie de copos redondos a manera o semejantes a la escarcha, que para ellos fue el maná. Como todos comieron, como Dios proveyó a su pueblo durante esos 40 años, y dice que el mismo alimento espiritual, y todos bebieron, agrega también, la misma bebida espiritual, haciendo referencia a 2 episodios en el libro de Éxodo capítulo 17, cuando ellos bebieron en Refidim. Moisés golpeó la roca, agua salió de la roca y Dios proveyó una vez más a su pueblo. Y luego otro episodio en Números, capítulo 20, ya en Meriba, cuando Moisés, en lugar de hablarle a la roca, la vuelve a golpear, agua salió, la congregación bebió y Dios una vez más sustentó a su pueblo. Todos comieron, todos bebieron, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Vamos a hacer luego hincapié en eso. Y la roca era Cristo, termina diciendo el versículo 4. Pablo les está recordando a esta generación de cristianos en la ciudad de Corinto, que estaban viviendo también tiempos difíciles, cómo Dios en el Antiguo Testamento sustentó a su pueblo Israel durante toda aquella peregrinación en el desierto. Pero en el versículo 4, Pablo va un poquitito más allá y termina diciendo que la roca era Cristo, algo que no hace referencia ni el libro de Éxodo capítulo 17, ni el libro de Números capítulo 20, y aun cuando nosotros leemos otros textos del Antiguo Testamento, por citar un ejemplo, el Salmo capítulo 62, donde el salmista hace referencia a esta misma roca, solo se limitan a decir que esa roca era Dios, que era Jehová la roca de su salvación,
la roca en la cual ellos se refugiaban. Sin embargo, Moisés en este episodio va un poquitito más allá y especifica un poco más acerca de esa roca. Y termina diciendo en este versículo 4 que esa roca era Cristo. Y por eso en el día de hoy yo quiero que identifiquemos bien esa roca, que podamos responder a 3 preguntas que voy a estar formulando para que de esa manera poder detallar mejor la identidad de esa roca y posteriormente poder ahora establecernos, fundamentar toda nuestra vida en esa revelación que Pablo deja en esta primera epístola. Las 3 preguntas que quiero hacer, todas comienzan con un por qué. ¿Por qué se compara a Dios con una roca? Es la primera pregunta que quiero lanzar. La segunda es, ¿por qué esa roca es Cristo? ¿Por qué Pablo dice en este texto que la roca es Cristo? Algo que los textos que acabo de mencionar no reflejan. Y por último, ¿por qué Pablo les recuerda esta enseñanza a la iglesia de Corinto y por consiguiente, al dejarlo registrado en la palabra, Dios nos recuerda esto también a nosotros? Así que vamos a ir, como bien tienen ahí, con la primera pregunta, ¿por qué se compara a Dios con la roca? Y como bien tienen ahí detallado, se está haciendo referencia o se puede hacer referencia, Pablo está mirando el Pentateuco y puede estar señalando el libro de Deuteronomio, capítulo 32, lo que nosotros conocemos como el Cántico de Moisés, o al menos así lo titula nuestra Biblia. Y dice así, en Deuteronomio 32, ¿por qué Dios es la roca? ¿Por qué se compara a Dios con la roca? Ustedes luego pueden leer Deuteronomio 32 entero, es un cántico que Moisés celebra delante de toda la congregación. Y dice el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. Fíjense que aún la Reina Valera lo pone en mayúscula. Dios es la roca. ¿Por qué lo llama la roca? Porque su obra es perfecta, dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios es la roca porque Él es inmutable, porque sigue siendo fiel, porque el creyente, en este caso el pueblo de Israel, podía depositar toda su confianza en Él, porque todo alrededor puede cambiar, el mundo puede estar patas para arriba, pero Dios es la roca, Él es inmutable. En el versículo 13 de este mismo cántico también nos da un detalle más acerca de por qué Dios es la roca. Dice que los hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase la miel de la peña. Ahí no menciona la palabra roca, pero está haciendo referencia a la misma del versículo 4, y aceite del duro pedernal. Dios no solamente es inmutable, sino que también es la fuente de provisión. Como bien menciona acá, la miel, el aceite, todo salía de ese pedernal que, según Pablo, vimos antes en 1 Corintios 10:3, esa roca le seguía y de esta manera Dios proveía a su pueblo. Por lo tanto, en este cántico Moisés está exaltando a Dios como la roca, pero también nos deja detalle de lo que Israel hizo con esa roca. Y al final del versículo 15 dice acerca de Israel que menospreció la roca de su salvación, le dio menos valor. Versículo 18 dice también lo siguiente, de la roca que te creó te olvidaste. Dice también el texto, Israel menospreció esa roca con mayúscula, Israel continuamente se olvidaba de su fuente de provisión, y un poquitito más abajo, ya en el versículo 30, nos vuelve a dar algún detalle más de lo que Israel hizo con esta roca, y nos va a permitir entender por qué Pablo luego le está recordando esto a la iglesia de Corintio. Dice en el versículo 30, en el tercer párrafo, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado. Y versículo 31, porque la roca de ellos en minúscula, las rocas de ellos en minúscula, no es como nuestra roca en mayúscula. Israel, ¿de qué manera menospreció la roca con mayúscula? ¿De qué manera se olvidó de esa roca que para ellos era recta, inmutable, una roca que permanecía estable? Bueno, cambiando esa roca con mayúscula por otra roca
en minúscula. ¿A qué está haciendo referencia esa roca en minúscula? El versículo 37, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúscula en que se refugiaban. Esa roca de la que está hablando en minúscula está hablando de las deidades. El cántico de Moisés presenta cómo Dios es la roca de Israel, pero cómo Israel menospreció la roca, se olvidó de esa roca y fue tras otras rocas, lo que tiene que ver con la idolatría. Una nación, hasta ese momento la única nación en la tierra monoteísta, como era especialista en buscarse otras rocas, en establecerse otras deidades. Y de esta manera los libros históricos nos muestran cómo aún llegaron a construir lugares altos en las montañas, visibles a toda la ciudad, a todo el pueblo, donde el pueblo de Israel aún iba a sacrificar ofrendas a esas deidades paganas. Y Moisés, ya recordando un poquitito desde lo que sucedió cuando él se ausentó con aquel becerro de oro y ver transcurrir esos 40 años en el desierto, si hay una característica que podemos darle a esa generación, al pueblo de Dios en los días de Moisés, es que continuamente menospreciaban la roca de su salvación y la cambiaban por otras rocas en minúscula, estas deidades, esos lugares altos de los cuales nos hablan los libros históricos. Por eso más adelante el salmista, en el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué es lo que el salmista veía en los montes? Lugares altos, puntos de encuentros para la idolatría. ¿De dónde vendrá mi socorro? De ahí no, de los lugares altos no. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es la roca y por lo tanto no dará mi pie al resbaladero. Israel cambió la roca con mayúscula por otras rocas, pero el salmista tenía claro que su refugio, que su salvación, que su sustento no venían de esos lugares altos donde él podía alzar los ojos ahora y verlos desde cualquier punto de la ciudad, sino que la roca de su salvación, su provisión, era la roca inmutable, el Jehová que él había conocido desde su niñez. De esta manera, tenemos que sacar ya la primera respuesta. ¿Por qué se compara a Dios con una roca? Porque Él es inmutable, porque Él es nuestro proveedor. La pandemia nos va a cambiar el estilo de vida. El post o el periodo post pandemia, ya desde ahora podemos estar viendo cómo tenemos que hacernos la idea que tendremos que acostumbrarnos a vivir con menos, a orar como se hacía antiguamente para que las cosas aún nos duren más. Pero lo que sí nosotros tenemos la certeza es que el mundo puede cambiar, pero la roca de nuestra salvación sigue siendo inmutable y esa roca seguirá proveyendo miel, aceite y todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir llevando a cabo su voluntad aquí en la tierra. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Por qué Pablo dice en el versículo 4 que Cristo es la roca? Dice que esa roca les seguía, que esa roca les proveía el alimento espiritual, el maná, que esa roca les proveía la bebida espiritual. En Refidim y en Meriba son los dos casos que nosotros tenemos registrados, aunque era algo de día a día, se necesitaba beber continuamente en el desierto. Y algunos comentaristas aquí hacen referencia a que eran rocas literales. Se toman de una leyenda que los judíos tenían, que literalmente había una roca que seguía a Israel y por medio de esa roca Israel se alimentaba y también podía beber. No estoy muy de acuerdo con esa interpretación. De hecho, leí esta semana también una Biblia de estudio que parece ser que Pablo les está diciendo, bueno, los israelitas tuvieron una roca literal, ustedes tienen una roca espiritual que es Cristo. Yo soy más partidario de creer que Pablo está interpretando ese versículo 4 con el Pentateuco. No creo que haya alegorizado, como hacen muchos predicadores hoy en día, que sacan una referencia y intentan buscarle un significado de donde sea. Tampoco creo que Pablo haya recibido revelación del Espíritu Santo de que esa roca era Cristo, sino más bien que él, tomando textos del Antiguo Testamento, y como bien vamos a ir ahora al libro de Éxodo capítulo 14, nosotros podemos ver en el versículo 24 que Pablo también
al decir que esa roca le seguía, seguramente, como bien anoto aquí, él está haciendo referencia a la nube de gloria que le seguía. No creo que hayan sido piedras literal, o sea, no creo que haya sido una leyenda que una piedra literalmente le seguía, pero sí creo que esa piedra que le seguía, de la cual ellos comían y bebían, tenía que ver con la nube de gloria, en la cual ellos tenían que seguir, quedarse debajo de esa nube que les proporcionaba la temperatura ideal durante el día para que ellos no mueran de calor, la columna de fuego por la noche para que no mueran de frío. Y de ahí que en el capítulo 14, versículo 24 del libro de Éxodo, nosotros tenemos que Éxodo capítulo 14, esperen que me había ido a Deuteronomio, Éxodo capítulo 14, verso 24, dice que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Qué es lo que a ellos, lo que al pueblo de Israel les seguía? La columna de fuego por la noche y de nube durante el día. Tenemos que tener presente, según este texto y otros textos, que era una sola nube, que no es que había una nube durante el día y una columna de fuego por la noche, no, la misma columna era nube durante el día y fuego por la noche. Sabemos también por los relatos del Pentateuco que esa columna y esa misma nube era la presencia de Dios. De esta manera Dios podría tener comunión con su pueblo, podría darle esa provisión a cada uno de estas tribus, y de esa manera el hombre no morir al ver su gloria. Algo así como lo que Dios le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, y Dios dice, no, te voy a mostrar una parte, porque no hay hombre que pueda ver mi gloria y quedar vivo. Dios se revelaba a Israel por medio de esta nube, y esa nube que nosotros vemos era la misma presencia de Dios. Ahora, este texto tampoco nos dice que era Cristo, nos dice solamente que acompañaba a Israel, que era la presencia de Dios. ¿En qué se basó Pablo para interpretar que esa roca de la cual vivieron los israelitas y en la cual se alimentaban era Cristo? Si vamos un poquitito más adelante al capítulo 23 del libro de Éxodo, vamos a leer de los versículos 20 al 21. Creo que en esto se basó la interpretación del apóstol Pablo, para determinar, para hilar un poquitito más fino y no solamente dejarnos con la idea de que la roca es Dios, sino también de que esa roca, más específicamente de la Trinidad, tiene que ver con la segunda persona de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 23 del libro de Éxodo, presten atención ahora al verso 20 y 21. Dice Dios, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Noten cómo es Dios el que envía su ángel ahí aparece con mayúscula, por lo tanto ya se está distinguiendo a ese ángel de Dios mismo. Yo envío mi ángel. Está Dios enviando su ángel delante del pueblo, y ese ángel aparece bien ahí con mayúscula, como tenemos en nuestra traducción de la Reina Valera, porque el versículo 21 dice, guárdate de él, oye su voz, no le seas rebelde, y da dos atributos que solamente son aplicables a Dios. Este ángel tenía la capacidad, la prerrogativa de perdonar la rebelión de su pueblo. El texto dice, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y en segundo lugar, porque mi nombre está en él. Es decir, este ángel se distingue del Dios que lo envía, pero al mismo tiempo se identifica con ese mismo Dios porque perdona pecado y porque el nombre de Dios está en él. ¿De qué se trata entonces? De una cristofanía a la cual Pablo está haciendo referencia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Qué es una cristofanía? Una aparición del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Así como sucedió en la zarza en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés se acercó, era el mismo ángel de Jehová el que estaba ahí en medio de la zarza que ardía y no se consumía. Es el mismo ángel al que hace referencia el salmista al decirnos que el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen, los que temen a ese ángel, nos está indicando de que es Dios. Se trata de cristofanía. En una ocasión Abraham también recibió como huéspedes a 3 ángeles y parece ser que uno de esos ángeles también tenía que ver con Cristo. Cuando Moisés en otra ocasión con los 70 ancianos y Aarón, también Dios se presentó por medio de una cristofanía. Por lo tanto, Pablo está diciendo que la roca que le seguía era Cristo, porque esa presencia de Dios que se evidenciaba o se revelaba, nube durante el día y columna de fuego por la noche, era la misma aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento de una manera preencarnada. Por lo tanto, Pablo ahora hila un poquitito más fino y ¿por qué esa roca era Cristo? Porque así lo interpreta él correctamente al tener el Pentateuco en su mano. Es Cristo el que proveía a Israel, es Cristo esa roca inmutable en la cual ellos encontrarían salvación y por lo tanto para la iglesia Cristo sigue siendo la roca de nuestra salvación. Algo que Israel desechó. Y cuando hablo de Israel hablo del pueblo en general. Claro que siempre había un remanente que creía en él y no era avergonzado. Sin embargo, Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, verso 33, que la roca que para nosotros vino a ser piedra de ángulo y demás, para Israel llegó a ser de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo es una roca en la cual si yo me refugio debajo de él encuentro salvación. Sin embargo, si lo menosprecio o me olvido, como hizo Israel, esa misma roca, según Mateo capítulo 21, verso 44, Jesús declaró que aún tiene la intención y la capacidad de destruir al ser humano. De ahí que si yo me refugio debajo de la roca, encuentro protección. No refugiarme y tropezar sobre esa roca hará que esa roca me aplaste para mi propia destrucción. Tal y como nosotros lo vemos en más de una ocasión, no solamente en esa generación que encontramos en el Antiguo Testamento, sino también a lo largo del Nuevo Testamento. La roca que desecharon los edificadores, dice el Salmo 118, ha venido a ser para nosotros esa piedra de ángulo, esa roca de salvación. Este es el día que hizo el Señor, el día de su resurrección, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Cristo sigue siendo a día de hoy la roca de nuestro refugio, la roca de nuestra salvación, en el cual nosotros encontramos estabilidad y protección en un mundo cambiante. Ahora, la última pregunta que quiero tocar, volver un poquitito a 1 de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1, otra vez en adelante, para tener algunos detalles más, porque acá viene la aplicación. ¿Por qué Dios es la roca? Porque Él es fiel, porque Él es inmutable, porque Él es nuestro proveedor. ¿Por qué Cristo es esa roca, según Pablo? Porque Él está interpretando una cristofanía en el Antiguo Testamento, en el cual nos revela a esa nube, a esa columna de fuego, siguiendo al pueblo de Israel, proveyéndoles día a día y encontrando en él salvación. Ahora, ¿por qué Pablo les recuerda esto a los corintios y por consiguiente también a nosotros al dejarlo registrado en este texto? Dice el versículo 6, mas estas cosas, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, hay un ejemplo que nosotros tenemos que aprender. La misma idea vuelve a repetir en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo. Acontecieron, Pablo le está hablando a los corintios y dice, miren un momento a Israel. Da una serie de pecados en el versículo, a partir del versículo 7. La idolatría, menciona en el versículo 7. Que nos sirva como ejemplo. Vamos a ver ahora ejemplo de qué. En el versículo 8, la fornicación. En el versículo 9, el provocar a Dios. En el versículo 10, la murmuración. Fíjense cómo Pablo está diciendo todas esas cosas nos tienen que servir a nosotros como ejemplo. Los corintios no eran muy diferentes al pueblo de Israel. Si leemos esta primera epístola, Pablo escribe y nota que hay divisiones entre ellos. Hay depravación en el capítulo 5, cuando un fornicario que se hacía llamar hermano permanecía en la congregación. Hay disputas en el capítulo 6,
llevando todos los casos internos de la iglesia ante el Bema. Hay desórdenes del capítulo 7 al 11, tienen problemas con los matrimonios, con la comida sacrificada a los ídolos, aún con la cena del Señor. Y Pablo está diciendo, miren que lo que le sucedió a Israel nos tiene que servir a nosotros como ejemplo. Ahora, de todos esos pecados que está mencionando Pablo, él solamente hace referencia a uno con mayor énfasis. Cuando en el versículo 12 nos dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga en qué? En semejante ejemplo. ¿Que no caiga en qué? En el mismo error que cayó Israel. Versículo 14. Por tanto, como conclusión, amados míos, huid de la idolatría. Pablo no dice en este contexto huid de la fornicación, no dice huid de la murmuración, huid de la provocación, que son todos los pecados que él está mencionando ahí, poniendo como ejemplo a esa generación del pueblo de Dios que salió de Egipto, sino que él está siendo un poco más específico y decir huid de la fornicación, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es algo que atenta directamente contra la persona de Dios, a diferencia de los otros pecados. El error que había cometido Israel era cambiar la roca en mayúscula y en singular por otras rocas en plural y en minúscula. Es decir, el error grave de Israel había sido la idolatría. Y esa idolatría los había privado de las promesas que Dios tenía con esta generación que se encontraban en la tierra prometida. Ahora Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios, los cuales ellos tienen también promesas. En la segunda carta, en el capítulo 7, versículo 1, va a decir, limpiémonos debido a que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Pero también Pablo es consciente de los propósitos que Dios tiene con esta congregación. Y darle lugar a la idolatría, rechazar la roca con mayúscula por otras rocas en minúscula, es atentar directamente contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la roca. Y de esta manera, dice Pablo, poder quedar a mitad de camino, igual que quedó aquella generación, e igual que podía quedar Pablo si no era capaz de darle a Cristo el primer lugar como la roca de su vida. De ahí que en el capítulo 9, versículo 27, antes de decirnos a nosotros, no quiero hermanos que ignoréis, él habla del versículo 24 del capítulo 9 acerca de una carrera que él está corriendo y termina diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo es consciente de que él tiene una carrera por delante, pero también es consciente de que puede quedar a mitad de camino y llegar a ser eliminado. Algunos comentarios hablan de que él está hablando de algunos pecados sexuales que eliminan a cualquier ministro del Señor, y de ahí que luego él habla también de la fornicación, pero dentro del contexto yo creo que Pablo está hablando de que lo que a él puede llegar a eliminarlo de esa carrera es poner su confianza en otras rocas y no en la roca en mayúscula y en singular, que había sido la piedra de ángulo de la iglesia. Otras rocas que Pablo tenía, algunos consideran que era su propio conocimiento, la revelación que él había recibido, que podía llevarlo a un orgullo, a una prepotencia y de esa manera quedar eliminado. Por eso Pablo nos está advirtiendo aquí que huyamos de la idolatría, que no pongamos toda nuestra esperanza y nuestra fe en esas rocas en minúscula, sino que en un mundo que cambia, sigamos confiando en esa roca en mayúscula, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero aclarar que idolatría no es tener la Virgen colgada arriba de tu cama, ahí en tu habitación. Idolatría son todas esas rocas en las cuales nosotros podemos llegar a poner nuestra confianza. Eso nos haría quedar a mitad de camino y privarnos de promesas de Dios, privarnos de los propósitos de Dios. Esas rocas, no sé, para nuestra vida pueden ser poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en algún partido político, en algún trabajo que pueda salirme, poner mi esperanza en personas, o aún esas rocas pueden ser uno mismo. En un mundo que cambia
y donde todo parece estar cada vez peor, poner mi confianza en mí mismo, en mis capacidades, en mis dones, en mis talentos. Y Pablo quiere llevar a la iglesia: huye de eso, huid de la idolatría, porque en esta carrera que nosotros también tenemos por delante, debemos correrla con paciencia, despojándonos de todo pecado y de todo peso, de murmuración, de fornicación, de todo eso que Pablo nos está mencionando ahí. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos lleva a poner solamente los ojos en Jesús, a poner solamente a Cristo como la roca de nuestra vida, a fundamentar toda nuestra vida en esa roca, en tiempos difíciles, no estar buscando otras rocas, sino poner toda nuestra atención en la roca inmutable que no cambia y seguirá proveyéndonos hasta el día de hoy. Y de ahí que Pablo les va a decir a estos corintios en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que ellos no tenían que ignorar? Pablo quiere sacarlos de esa ignorancia. Tal vez había visto o había oído de los de Cloé actitudes en ellos que estaban siendo similares a las del pueblo de Israel, que se estaban olvidando de la roca genuina, de la roca de su salvación. Y él les va a decir en el versículo 13, no quiero, hermanos, que ignoréis, entre otras cosas, que fiel es Dios, que fiel es Dios. Miren el ejemplo de Israel. Fiel es Dios, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Sin embargo, Dios fue fiel con su pueblo escogido. Miremos hoy la iglesia, una novia que todavía está en proceso, una esposa que está en continuo perfeccionamiento, pero que a día de hoy le seguimos fallando a Dios, seguimos poniendo nuestra atención y nuestra esperanza en otras rocas. Sin embargo, Pablo nos recuerda, Dios sigue siendo fiel. Y creo que esta es la gracia y la misericordia de Dios en la cual nosotros debemos aferrarnos. Dios sigue siendo fiel y refugiarnos debajo de esa roca, como él menciona una vez más en ese cántico de Moisés que no me canso de leer en esta semana, en el capítulo 32, versículo 47. Él va a decir ya al final del cántico, cuando termina de hablarles y cantarles acerca de esa roca que él había conocido personalmente, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es en esa roca donde nosotros debemos fundamentar nuestra vida, en tiempos difíciles, en un mundo que cambia, para que podamos hacer prolongar nuestros días en esta tierra. ¿En qué roca estás poniendo tu esperanza? ¿En qué roca estás fundamentando tu propia vida? El apóstol Pablo, con Pentateuco en mano, nos recuerda que Cristo es esa roca que proveyó Israel, que el aceite, la miel, el maná, nunca le faltó al pueblo durante aquella peregrinación. Pero tampoco sus promesas y sus propósitos fallaron, al igual que lo hará con la iglesia. Por eso qué bueno sería si esta semana podés volver a leer todo el cántico de Moisés, el capítulo 32 entero, y que el Espíritu Santo pueda, como el enunciado de este cántico, en el versículo 2, del versículo 2 al 3, que este cántico pueda ser como una gota, o un cántico que, como bien dice el versículo 2, goteará como la lluvia mi enseñanza. Que sea un cántico en el cual el Espíritu Santo pueda gotear su enseñanza, su palabra sobre cada una de nuestras mentes. Y pueda también caer, como dice en el mismo versículo 2, como esa llovizna sobre cada una de nuestras mentes, para poder traer mayor luz, no solamente para poder identificar la roca genuina de nuestra salvación, sino también oro, que si me estás ahí escuchando, que puedas discernir también cuáles son esas otras rocas en las cuales estás poniendo tu esperanza. Pablo te dice, no caigamos en el mismo ejemplo, te lo va a repetir 2 veces. Cristo
es la roca. Huyamos de cualquier otra roca, huyamos de la idolatría. Dios sigue siendo fiel. Desechemos esas otras rocas y pongamos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en una roca inmutable que no cambia. Y si me estás escuchando también y todavía no has tenido una experiencia con esta roca que es Cristo de la que te estoy hablando, oro también para que el Espíritu Santo, ahí donde estás, pueda darte la gracia de nacer de nuevo, de poder arrepentirte de tu pecado, de poder creer que Jesucristo es esa roca, no solamente para que hagas prosperar tu vida aquí en la tierra, sino también para poder optar a una vida eterna una vez que nos hayamos ido. Oro para que vuelvas a meditar en este capítulo, en este cántico de Moisés, que identifiques esas rocas y que solamente podamos decir, al igual que escribió el salmista en el Salmo 62, cuando él hace referencia una vez más a esta roca que Pablo nos revela que es Cristo, pero que en aquel tiempo ellos tomaban como Jehová, versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmo 62, verso 2, verso 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Estabilidad en un mundo que cambia. ¿Dónde encontraremos el refugio? En esa roca que es Jesucristo. Aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos a cada una de sus promesas registradas. La hierba se seca, la flor se marchita, pero estos principios siguen siendo inalterables, y poder cumplirlos y llevarlos a cabo hará prolongar nuestra vida y podremos hallar prosperidad en medio de estos tiempos difíciles. Pues muchas gracias, Raúl, por esta preciosa palabra que nos ayuda a tener estabilidad en un mundo, como decíamos antes, tan cambiante como el que nos ha tocado vivir. Y sin más dilación, vamos a ir a celebrar la Cena del Señor. Si no lo has hecho aún, por favor, busca proveerte de un vasito de vino y unas porciones de pan, y vamos a leer juntos el pasaje que solemos leer en estos instantes para enfocarnos en este tiempo. 1 Corintios 11, 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la culpa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que sin más, vamos a tener una melodía de fondo para utilizar estos símbolos como un elemento de recordatorio por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando bebas la copa, recuerda lo que Él tuvo que pagar, lo que Él tuvo que derramar para que tú y yo pudiéramos recibir de su gracia, su perdón, su salvación, hasta la última gota de su sangre. Y cuando tomes el pan, por favor, ten en tu mente el hecho de que Él tuvo que entregar su cuerpo. Su cuerpo fue despedazado para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de los pecados y de la vida eterna. Y Él va a volver, también recuerda eso mientras celebras la Cena del Señor. Va a volver a por ti, a por mí, a por los que son suyos, para estar toda una eternidad con Él. Señor, gracias por estos símbolos que nos recuerdan lo que tú has hecho en el pasado, lo que podemos disfrutar en el presente y lo que va a suceder en el futuro. Ayúdanos a tener un espíritu reverente en estos instantes. En el nombre de Jesús. Amén.
que a pesar de mis errores, de mis malas decisiones, tu voz oiré. Y siento que algo en mí ha de cambiar. En tus manos quiero estar, corrígeme. Perdón por todos esos pensamientos, por esos muy malos momentos que me hicieron volver hacia atrás, sin ver que cada vez que vuelvo ahí me aparto mucho más de ti, volviendo en sí. Diré, eres luz, creador, gran yo soy, redentor, eres alfa y omega. Tú moriste en la cruz, siendo yo un pecador, para darme la vida. Ahora puedo disfrutar de cada parte, cada segundo, cada instante. Conmigo estás. Soy consciente de tus maravillas, de tu creación divina. Tú eres real. Es más, de todo lo que a mí me afecta, de la forma más correcta, mi deseo es estar cerca de ti. Vivir conforme a lo que tú más quieras, para adorarte y servirte. Vivo por ti, Jesús.